Pude ver en sus redes sociales que sostuvo una reunión como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea con un miembro del Senado norteamericano y que se pudo conversar en esa oportunidad que tuvieron sobre el tema de los migrantes. ¿Qué se trató en esa reunión? Diputada, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes de Radio Panamá. Como bien lo mencionas, eh, hace unos días estuvo en nuestro país el senador Tim Kaine, que él es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, acompañado del congresista Adriano Espaillat, como parte de una visita atendiendo la importancia que tiene Panamá para algunos temas, tanto el desarrollo económico de la región como temas importantes como la situación del flujo de migrantes que estamos teniendo en nuestro país, así como el formar parte de esa alianza por el desarrollo y la democracia en la región. Fuimos un grupo pequeño de diputados los que tuvimos la oportunidad de tener esta conversación y este intercambio con el senador y con el congresista, precisamente intercambiando opiniones sobre los avances que en materia legislativa estamos teniendo en estos temas. Tuve oportunidad como miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de manifestar mi preocupación sobre la posibilidad de la renegociación o el ajuste en el Tratado de Promoción Comercial, entendiendo que para nuestros productores vienen retos importantes al llegar al gravamen cero de aranceles en productos tan importantes y tan sensitivos en nuestro país como el cerdo y las aves. También tuvimos oportunidad inclusive de afianzar la necesidad de trabajar en equipo frente a la situación de las migraciones ilegales que estamos teniendo a través de nuestra frontera por el Darién y que en los últimos días hemos tenido hasta 5.000 personas diarias entrando por esta frontera. De igual forma, la oportunidad del desarrollo económico a través de la generación de nuevas plazas de empleo gracias a la inversión extranjera, una oportunidad que ambos funcionarios destacaron pudiera darse en los próximos meses y que es parte de la gira que ellos han estado haciendo en distintos países como Costa Rica, Panamá, Ecuador, República Dominicana. Así que, por supuesto, me sentí muy satisfecha de haber sido considerada como uno de los diputados que tuvieron esta oportunidad de intercambio en temas importantes para la región y también en temas en el ámbito político. Oye, que se tenga un impacto, ¿no? Sobre todo eso que usted habla del TLC y que mantiene al sector agropecuario en alerta, ¿no? A Yo esa... pienso que sí, Sí. lo importante a destacar es que hay una voluntad de conversar, ¿no? Hay una voluntad de mantener un diálogo abierto y así lo reiteramos nosotros también como diputados. Se habló también del proyecto que está pendiente de debate de extinción de dominio. Ellos manifestaron la importancia que como país tienen frente a la adecuación de esta normativa que permita asegurar que recursos ilícitos del narcotráfico, del lavado de dinero, no sigan pues siendo utilizados para actividades delictivas, sino que podamos tener la tranquilidad de que Panamá entiende la importancia de fortalecer su legislación y tener una regulación que busque limitar el manejo de estos fondos a través de estos entes delictivos. Diputada, el presupuesto anoche estaba en segundo debate. ¿Cómo ha visto? ¿Se hicieron algunas modificaciones? ¿Fueron modificaciones positivas? ¿El presupuesto sigue en lo mismo en el pago de planillas? ¿Qué pudo usted ver en esta discusión? Bueno, mira, insistir en la preocupación de tener un presupuesto bastante elevado, 27.400 millones aproximadamente, que es el presupuesto modificado. Eh, la preocupación ayer dentro del debate de algunos colegas diputados muy válida era precisamente entender de dónde van a salir los recursos para poder sufragar un presupuesto tan importante. Escuchamos algunas sustentaciones de que prácticamente este es como el primer presupuesto en términos un poco más normales en la ejecución del país, ya que el primer presupuesto era el presupuesto que ya venía del gobierno anterior y los otros dos presupuestos que hemos tenido aprobados han sido más en función de atender una pandemia. Sin embargo, reconocemos que a pesar de que el país ha ido moviéndose hacia una reactivación económica, todavía no podemos hablar que estamos en términos
normales o un poco regulares como los teníamos tal vez 3 o 4 años atrás. Seguimos teniendo un alto impacto con el desempleo, seguimos teniendo situaciones de salud que atender. El COVID no se ha ido, seguimos teniendo casos de personas afectadas por el COVID y también se suma a esto los desastres ecológicos que hemos tenido en los últimos meses, en donde realmente comunidades se han visto muy afectadas en lo que son sus vías de acceso, la producción de nuestro sector agropecuario, entre otros. Entonces, sí, realmente entender que los ajustes que se lograron hacer con el presupuesto modificado no son de alto impacto. Estamos hablando de alrededor de $500,000 que se incrementa, 400 y tantos mil de dólares que se incrementan al presupuesto, sin embargo, no están necesariamente orientadas a instituciones de atención social o de gran impacto. Disminuciones en presupuesto de instituciones importantes como el CENACIP, el Instituto Gorgas, el Instituto Oncológico, el Hospital Ovaldía en Chiriquí, por ejemplo, que es un hospital muy importante para la atención no solamente de pacientes de Chiriquí, sino también de la comarca y hasta Bocas del Toro. Y es ahí donde sentimos no hay una real identidad de atender con prioridad temas importantes en nuestro país. Seguimos viendo un despilfarro en la asignación de presupuestos para viáticos, para planilla, y que nos preocupa. Así que hoy continuamos en este segundo debate a seguir cuestionando, a seguir preguntando, a seguir insistiendo en la buena administración de los fondos públicos porque reconocemos que son los recursos de todos. El ministro Alexander habló un poco de la posibilidad de la imposición de impuestos a temas como las redes sociales, los influencers y demás, pero consideramos que son cosas irrisorias, que realmente no tienen un impacto y que sí tendrían mejor impacto el que se mandara un mensaje claro a la población y a la ciudadanía, que es lo que está esperando, de que el Estado va a administrar con más conciencia los recursos que tenemos. Diputada, Tribunal Electoral está en el ojo de la tormenta, no solo por lo que ocurre con las aplicaciones, sino con una nueva designación. ¿Ven ustedes un balance en el Tribunal Electoral? Mira, lamento mucho porque siento que esto que estamos teniendo con la designación del nuevo magistrado y sus suplentes es más de lo mismo. Es seguir manteniendo la política partidista dentro de una institución tan importante como es el Tribunal Electoral. A todas luces es evidente la vinculación política que hay de ambos funcionarios a lo interno del partido PRD, que es el partido gobernante, y sí consideramos que eso pone en alerta no solamente a los otros partidos políticos, sino también a las figuras por la libre postulación que con tanta dificultad han visto el desarrollo del proceso de recolección de firmas y esto es lamentable. El Tribunal Electoral debe ser una institución que dé tranquilidad, que dé seguridad, que su gestión transparente y de cara a favorecer el proceso democrático, en donde la participación de todos no sea un elemento que genere suspicacia. Entonces sí considero que se pudo haber buscado una figura con mayor independencia partidista. Reconozco la importancia que tiene para todos que todo el proceso que ya se está dando dentro de lo que son de cara a las elecciones del 2024 se haga con transparencia y con independencia, y sí es un llamado de atención importante a que todos estemos vigilantes, que la ciudadanía se mantenga muy pendiente de lo que está pasando en el Tribunal Electoral, porque lo que pasó con el app realmente merece una explicación mucho más profunda, una auditoría real de entender cómo un software que se supone que está desarrollando el mismo tribunal, que debe ser probado con meses de anterioridad, esté arrojando estas incongruencias de que se puede evadir la seguridad del mismo y se puede violentar aplicándolo a personas que ni siquiera han accedido a manifestar su voluntad con esta firma, sino que utilizando una fotografía y un video que, por ejemplo, como vimos, lo graban hasta enfocando al techo. Entonces, Sí. no puede ser en un país medianamente moderno, que avanza hacia robustecer y fortalecer su democracia, que estemos viendo y de manera muy evidente cómo tenemos estos huecos, estos espacios, esta turbiedad, y que frente a la designación del nuevo magistrado y su suplente,
también nos queda la intranquilidad de su independencia frente a su gestión dentro del tribunal. Diputada, para cerrar el tema este del tribunal, ¿no cree usted que es el momento de que, con tantos años de la supuesta era democrática, de tener una mujer también formando parte de este órgano del Estado, del Tribunal Electoral? Se mencionaba mucho la posibilidad de que se atendiera la postulación de la magistrada Yara Campos, así organismos de mujeres lo manifestaron, una mujer que ha tenido también una participación importante como magistrada suplente, favoreciendo iniciativas que tienen que ver también con eso, con la participación más activa de la mujer en la política. Siento que hubiese sido una designación tal vez un poquito más oportuna, más tendiente a esa independencia. Así que no es por falta de buenos candidatos que se toma la decisión de la asignación del funcionario Guerra, sino que entendemos que se hace más por eso, por asegurar tener a gente que responda a intereses partidistas, políticos de gobierno y no frente a fortalecer esa figura independiente del Tribunal Electoral, y es parte de lo que reitero, no solamente lo lamento yo como diputada, como mujer política, sino que lo vemos en la ciudadanía, esa sensación de que es más de lo que hemos estado viendo anteriormente, más de lo mismo. Sí, diputada, dentro de su colectivo político hay elecciones internas el otro año, hay un grupo que lidera la diputada Yanibel Ábrego y vemos al expresidente Ricardo Martinelli reuniéndose con miembros de su partido. Bueno, nuestro partido Cambio Democrático sigue lo que es la línea del fortalecimiento y renovación del colectivo. Estamos trabajando ya en las últimas semanas para atender el proceso de inscripciones de personas que puedan formar parte de estas elecciones, es decir, el padrón electoral debe estarse cerrando aproximadamente para el mes de diciembre para tener precisamente la oportunidad de depurar las personas que van a votar y que tienen capacidad también de ser elegidas en este proceso democrático de elección de convencionales y también de la Secretaría de la Juventud y de la Mujer, pero sí reconozco que hay elementos externos tratando de involucrarse, de inmiscuirse en este proceso, que es un proceso interno de nuestro partido. Definitivamente nosotros elevamos el mensaje de la institucionalidad del partido, de que se respeten los estatutos, de que cumplamos con las normativas, y así lo ha hecho la Junta Directiva al asignar las fechas claras de lo que es este calendario electoral, y en donde en nuestro recorrido nacional sí hemos visto una gran motivación. Nos llena de mucha satisfacción ver que muchas mujeres aspiran a participar como candidatas a elección para ser convencional. Eso motiva a que el partido demuestra que hay oportunidad de apertura para la participación de todos, y bueno, consideramos que el proceso debe darse de manera amplia y transparente. Es parte de lo que nuestro Bien. presidente Rómulo Rux ha estado compartiendo y manejando, pero reitero, entiendo que hay otro grupo que lo que está buscando es tomar posesión del partido para entregarlo de segundón a otro partido. Y no es la idea de la mayoría de la membresía. La mayoría de la membresía ha manifestado que quieren tener candidato propio a la presidencia de la República. De hecho, otros partidos ya también han manifestado que tienen la aspiración de conformar junto a nosotros a la cabeza una gran alianza, precisamente que lleve esa esperanza al pueblo panameño, que ha visto en los últimos años un desgobierno, una falta de transparencia, una falta de rendición de cuentas. Vemos cómo se manipulan para favoritismo político instituciones tan importantes como el IFARU, con la asignación de becas, cuando hay tantas personas necesitando una respuesta. Y eso ha pasado así con todo, con las bolsas Sí. de comida, con los bonos, hasta con las vacunas. Entonces, no es posible que se sigan utilizando los recursos del Estado para favorecer a los allegados del poder, y es algo que nosotros como partido de oposición hemos estado reiteradamente pidiendo, exigiendo rendición de cuentas y transparencias frente a esta gestión pública. Diputada, pero ¿creen ustedes que tendrán porque lo que aparenta el otro grupo es que tienen la mayoría? ¿Podrían ustedes retener el control del partido y mantenerse distanciados de una alianza con Ricardo Martinelli? Yo creo que es importante entender que el proceso democrático es la manifestación de la mayoría. Entonces, sí hay oportunidad, así lo han manifestado líderes a nivel nacional a favor de nuestro actual presidente Rómulo Rux, entendiendo pues que se aspira a eso, a que el Partido Cambio Democrático
mantenga su independencia, su figura, su liderazgo. El pueblo panameño quiere un cambio, reconoce que Rómulo Ruz estuvo solamente a 2 puntos porcentuales frente a la elección anterior. Y que también se cuestiona este tema de la independencia que en su momento pudo haber dentro del Tribunal Claro, Electoral, precisamente por el sistema del TER. Ahora vemos lo que está pasando con las apps. Entonces sí claro. se hace un llamado de atención importante frente a la tranquilidad que debe haber, porque se reconoce que es posible que las próximas elecciones el margen de diferencia entre un candidato y el otro puede ser muy poco. Creo que Claro. es a lo que está aspirando el partido de gobierno a participar en estas elecciones. Nito Cortizo ganó con un 33%. Entonces sí pudiéramos estar viendo una multiplicidad de candidatos a la presidencia y que se apueste a eso, a dividir para vencer. Pero los cambios democráticos estamos muy enfocados y entendiendo que la fortaleza nuestra está precisamente en mantener la unidad, en enfocarnos en hacer un buen trabajo, en hacer las cosas bien. Nosotros que somos diputados, que nos mantenemos firmes a la línea institucional del partido, así lo hemos manifestado y la ciudadanía también lo reconoce. Así que nosotros vamos a cumplir con el proceso democrático de las postulaciones, posteriormente de las elecciones y a seguir trabajando en nuestra hoja de ruta de cara a llevar candidato propio a la presidencia de la República en el 2024. Diputada, para cerrar, bueno, hemos visto en el último escándalo del IFARU de diputados que, bueno, ahora dicen otra cosa, pero ustedes le pidieron cartas, usted ha entregado cartas en ese sentido para el tema de becas, ha tenido esa facilidad. Mira, es lamentable. Yo me he apersonado al IFARU personalmente y Sí. no he sido atendida y fui en Ah, esa no. ocasión precisamente para discutir un proyecto de ley que presenté en la asamblea. O sea, no lo hice por un tema particular de becas, lo hice en mi función legislativa como diputada. Me presenté a la oficina de asesoría legal y no fui atendida. Me presenté al despacho del director del IFARU con cita y no pude ser atendida en atención a un proyecto de ley que presenté precisamente para ampliar la oportunidad de las becas universitarias a universidades particulares y universidades oficiales. Actualmente, las becas por concurso se otorgan para escuelas y colegios privadas y particulares, oficiales, o sea, niños que están estudiando en escuelas públicas y privadas, pero para el tema universitario solamente se permite participar al concurso a estudiantes que están en universidades oficiales, no así para universidades privadas. ¿Qué pasa? La realidad es que hay muchas personas en el interior del país o muchas personas con escasos recursos, con situación económica comprometida, que por no tener acceso a una universidad oficial cerca o porque la carrera no está abierta en una carrera oficial, tienen que matricularse en una universidad privada. Muchos estudiantes de medicina, por ejemplo, que no logran entrar a la Universidad de Panamá, aplican a una universidad privada, pero eso no significa que tengan grandes recursos, lo hacen con mucho sacrificio y no tienen acceso ni siquiera a concursar a pesar de tener excelencia académica. Cuando yo fui a presentar este proyecto, al IFARU ni siquiera fui atendida. Y es un proyecto que la Comisión de Educación de la Asamblea ni siquiera ha querido prohijar, no lo ha querido discutir, así como tampoco han querido discutir el proyecto que presenté sobre la no reelección del IFARU, de la UNACHI, perdón. Entonces sí vemos que hay un sectarismo en cuanto a la atención dentro de esa institución del IFARU. Ahí aparentemente tienes que ser diputado del PRD para que te atiendan, y no es posible, porque reitero, el IFARU es una institución para todos y que debe Claro. también tener la apertura de que cuando un diputado presenta un proyecto que busca modificar su ley orgánica, tener la disposición de sentarnos y discutirlo, de mejorarlo si es necesario, pero que ni siquiera te atiendan deja mucho de decir de esa institución, y ya lo vemos cómo se ha estado manipulando el uso de sus recursos, de sus programas, de sus auxilios económicos y de las becas para temas políticos. No es mi caso, como diputada no he tenido acceso a ese tipo ni de becas ni de auxilio para nadie de mi circuito ni nadie cercano, porque vemos cómo hay que ser parte de la rosca de la asamblea o la parte de la rosca del gobierno para poder Claro. tener acceso. Y es parte de lo que queremos cambiar, es parte de lo que como Claro. partido de oposición, como cambio democrático, hemos estado denunciando
y que en este momento la ciudadanía también exige una rendición de cuentas. El director del IFARU no ha salido a decir nada, ni siquiera emitir un comunicado. Entonces es importante que nosotros entendamos que es responsabilidad de los Claro. funcionarios que están a cargo de estas instituciones dar la cara y rendir cuentas a la ciudadanía. Diputada Ana Giselle Rosas de Cambio Democrático, analizando con nosotros varios temas de interés nacional. Que tenga buenos días. Gracias.